Oye, hermanos, pues los que estamos por acá, podemos tomar nuestros lugares. Se vacía bastante cuando los niños se van, ¿verdad? Lo cual es bueno porque tenemos iglesia para bastante tiempo. No sé si está grabando ya. Ya, pues ya no puedo decir lo que les iba a decir entonces. Pero hay iglesias que de repente ya empiezan a ser, a veces decimos iglesias de viejitos, ¿verdad? Y para que la vean, nosotros ya estamos viejitos para la iglesia. Siempre, siempre, siempre tenemos que estar pensando en las siguientes generaciones, porque si no nos quedamos sin testimonio en la tierra, ¿verdad? Entonces, eso es importantísimo. Y digo, no es bueno que se vacíe porque necesitamos tener más adultos, pero es genial, de verdad, no saben cuánto tener a los niños acá. A veces creo que no somos tan conscientes, ¿no? Una explicación, hermanos. No, perdón, ya no les puedo explicar qué me pasó acá, pero no la vean feo. No es cierto, hermanos. Nada más ahí porque algunos están haciendo la preguntita, ¿no? Pero ¿qué me pasó? Tuvimos la oportunidad, estuvo curioso estas semanas, ¿no? Porque habíamos ido de vacaciones a la playa, nos pudimos ir con mi familia, pero nos tuvimos que regresar porque hubo una muerte en la familia muy, muy, muy triste. Alguien que pues al final sí era cercano a nosotros. Sigue la musiquita, ¿crees que le puedas? Sí, no te preocupes. Pero también tuvimos la oportunidad de volver a ir, ¿no? Y fuimos nada más unos 3 días. Y dentro de las cosas que me gusta hacer, y esta vez porque estaban mis papás, ellos cuidan a los niños, entonces a mí me gusta mucho, mucho, mucho meterme a la playa y meterme al mar, ¿no? Y me gusta meterme donde están las olas, pero las cuestiones que donde están las olas, pues revuelcan, ¿no? Entonces en una de esas me metí y se me rozó todo ahí con la arena, sí, corta la arena. Entonces tengan cuidado, hermanos, si son de la ciudad como yo, sean conscientes de que no le sabemos tanto al mar como la gente que viven allá, ¿no? Pero bueno, solamente para dar explicaciones acerca de esto. Muy bien, no sé si, perdón, tampoco pedí mi cosito, ¿tienen el cosito? Ok, vamos a hablar acerca de algo y tenemos aquí ya la presentación que dice por un milagro, ¿no? Eh, Estamos hablando ahorita de Lucas y es lo que hemos estado viendo, gracias, en todos estos días, ¿verdad? De hecho, no descontinuamos aún en Navidad porque pues los evangelios siempre van a ser adecuados para poder hablar de la Navidad, de Jesús y todo eso, ¿no? Y pues ha sido interesante nuestra bienvenida al 2026, eventos por ahí en Sudamérica bastante, bastante candentes. ¿Quién sintió el temblor? ¿A quién le tocó el temblor? A todos nos tocó el temblor, se sintió bastante fuerte, la verdad es que sí estuvo bastante de miedo, pero bueno, dentro de las cosas que hay en Año Nuevo, aparte de los sustos que ya nos llevamos, pues no sé si ustedes están familiarizados con esto de los propósitos de Año Nuevo, ¿no? Las metas, con qué voy a hacer en este año y todas estas cosas son muy, muy padres. Pero de todo, tal vez lo más importante que yo me preguntaría es lo siguiente: ¿qué va a hacer Dios por ti y contigo en este nuevo año que viene? ¿Sale? Y esa es la pregunta que tal vez yo te hago. ¿Te has propuesto cosas? ¿Te has propuesto bajar de peso, subir de peso, no sé, ir al gimnasio, no ir al gimnasio, aprender un instrumento, lo que sea? Pero si hay algo realmente importante es ¿qué va a hacer Dios contigo en este nuevo año? Y tal vez es allá donde yo quiero ir. La semana pasada hablamos de la nueva oportunidad que justamente tenemos este nuevo año de ver milagros, ¿verdad? Porque creemos en los milagros. Ahora, habíamos dicho también que el simple hecho de respirar un día y el poder levantarnos ya es un milagro, ¿verdad? Y hablamos de cómo justamente, pues no sé, si uno ve las cuestiones médicas y todo eso, hablan de cómo nuestros cuerpos funcionan y todo eso, y de verdad que es algo impresionante, ¿no? Cosa que no veríamos en cualquier lugar. Pero yo les hago esta pregunta, independientemente de cuál y cómo se vean, ¿quién quiere ver milagros en este nuevo año? ¿Ok? ¿Queremos ver milagros? ¿Amén? Ahora, ya dijimos, bueno, los fáciles, ¿verdad? No son fáciles, de verdad que no son fáciles, pero no se podrían hacer sin el Señor. Levantarnos cada día y respirar, ya como dijimos, es un milagro. Ver a nuestros niños también es un milagro. Pero vamos a hacer otro ejercicio. Tal vez no es el milagro que esperabas porque estás acostumbrado a ese milagro, lo cual no te acostumbras tanto, ¿verdad? A veces cuando perdemos esas cosas que damos por sentado es cuando nos damos cuenta de que realmente eran especiales. Pero tal vez hay cosas especiales que sí deseamos, ¿sí? Tú piensas tal vez que tienes alguna persona enferma, alguna persona de tu familia y deseas que sea sanada. O tal vez tienes una deuda muy grande y quieres que esa deuda se salde. Entonces yo te voy a pedir un ejercicio el día de hoy. Cierra tus ojos
y piensa en aquello que dices, yo quiero de verdad este milagro. Esto es lo que realmente yo quisiera que pasara en este año, ¿verdad? Como te dije, puede ser la sanidad de alguna persona, sanidad tuya, tal vez alguna cuestión económica con la que estés luchando. Tú piénsalo y ponle nombre. ¿La tienes presente? ¿Quién puede decir yo ya la tengo presente? ¿Sí? Levanta la mano si ya la tienes presente. No te voy a decir que me la digas, solamente te pregunto. Ok, ¿tienes presente eso? Ok, abre tus ojos y piensa en eso, ¿ok? ¿Qué es ese milagro que realmente esperas por parte del Señor? Sea lo que sea, tú piénsalo y lo vamos a ir, nos vamos a referir a eso al final para decirte si Dios te lo va a cumplir o no, ¿ok? Y eso va a depender de algunos factores. Pero estamos viendo, pues justamente, que Jesús está ya dedicándose a hacer algunas cosas bastante vistosas en su ministerio. Tal vez no es que esto sea en el propósito, pero es lo que registran los evangelistas y entre ellos Lucas, pues estos milagros que estamos viendo. Entonces la pregunta que hemos de hacernos tal vez es, Jesús hacía milagros, muy bien, pero ¿a quién le hacía estos milagros? Pregunta, ¿Jesús le hacía milagros absolutamente a todos? Tal vez podremos preguntarnos, ¿cómo los escogía? Si es que los escogía, o será que ellos lo escogían a él. Ya hemos hablado un poquito ahí de cuestiones de predestinación, no nos vamos a meter muchísimo a ello, pero bueno, tal vez una pregunta que podríamos hacernos es, ¿quién recibía los milagros de Jesús? Y eso es precisamente lo que vamos a ver, ¿ok? De hecho vamos a ver a dos personas que recibieron milagros y una característica en común, a ver si la pueden identificar ustedes. Y vamos a comenzar con el primero, que es alguien que era bien conocido. Y vamos a hablar un poquito de esto, realmente muy poquito en esta parte. Dice en Lucas 8, del 40 al 42, un pasajito muy corto. Dice así: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Esto es justamente después de este endemoniado que él sana, ¿verdad? Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que estaba muriendo, ¿ok? Vamos a pausar ahí un poquito y vamos a ir continuando con la historia. ¿Ustedes saben qué es un principal de una sinagoga? ¿O sabemos qué es una sinagoga? La sinagoga es una institución que surge, ustedes van a ver que es curioso, ¿verdad? Porque en el Antiguo Testamento vamos a ver las cuestiones de los sacrificios, vamos a ver toda esta parte de los salmos, los cultos y todo esto que se va haciendo en el templo, pero de repente en los evangelios encontramos algo que se llama la sinagoga y no se nos dice mucho de esto, ¿verdad? La sinagoga es una institución que surge en el tiempo probablemente del exilio y se establece ya más formalmente en el post-exilio. Ahí tal vez ustedes recuerdan a Esdras y Nehemías, el regreso a ¿cómo se llama? La tierra de Israel, a edificar el templo y todo esto. Bueno, algo que pasa en el exilio es que en el exilio las personas perdieron su templo. En el 586 Nabucodonosor destruye toda la ciudad de Jerusalén, entre las cosas del templo, y el templo para ellos, si ustedes recuerdan lo que hemos estado viendo, en sus mentes es la única forma que ellos pueden relacionarse con Dios en ese momento. Si ellos querían relacionarse con Dios, tenían que llevar a cabo los ritos del templo, que involucraban sangre, fuego, muchas cosas medio extrañas tal vez para nosotros. Y para ellos en sus mentes no existía algo como lo que nosotros tenemos, ¿verdad? ¿Cuál es el templo nuevo? Ya adelantándonos mucho. Nosotros somos el templo. En sus mentes, en su cosmovisión, esa idea no existía. Entonces, ¿cuál era la manera en la que ellos podían relacionarse con Dios si ya además no había templo? Lo único que les quedaba era algo pero muy especial para nosotros, y es también la manera en la que nosotros nos relacionamos con Dios, la palabra, ¿no? Ellos tenían los salmos, tenían el Antiguo Testamento, tenían varias cosas que ellos les ayudaron a relacionarse con Dios. ¿Y cómo las leían? Pues la leían en comunidad, en algo que se llamaba la sinagoga. Y esa sinagoga fue la institución que por muchos años fue la única por la cual las personas podían acceder a Dios. Pero pasó algo muy bonito, que fue que durante todo ese tiempo ellos empezaron a realmente profundizar en su conocimiento de las Escrituras. De ahí surgieron algo que llamaron sectas, que no por decir sectas es algo malo. Surgió la secta de los fariseos, los saduceos y también los esenios, ¿no? Y no estoy seguro si se me va alguna otra, pero bueno, esas eran las tres principales. De entre ellas, increíblemente, aunque a usted le suene raro, la mejor era la de los fariseos, ¿no? Los que doctrinalmente mejor estaban eran los fariseos, aunque allá había un problema entre lo que enseñaban y cómo ellos actuaban.
Pero ya nos desviamos un poquito. ¿Quiénes eran estos principales de la sinagoga? Entonces, piensen esto, la sinagoga era un lugar de prestigio, porque era un lugar en donde se profundizaban en las escrituras. Entonces, si alguien iba a enseñar muy probablemente en una sinagoga y en el templo. Entonces, vamos a pensarlo así. Habían estos sacerdotes o a veces doctores de la ley, personas que se dedicaban a la lectura de las escrituras y ellos enseñaban en el templo. Pero algunos eran invitados a estas sinagogas. ¿Quién los invitaba? El principal de la sinagoga, si es que él no se dedicaba a esta parte de la enseñanza. Entonces, un principal de la sinagoga era probablemente una persona que tenía cierto prestigio porque estaba a cargo de una de estas. No sé si me explico, ¿no? Entonces eran como, tenían diferentes responsabilidades dentro del ser principales de la sinagoga, como, yo no diría que es como exactamente un guardatemplo, pero un guardatemplo que también administra y que hace diferentes cosas, ¿no? Entonces, esto es lo que era el principal de la sinagoga. Y nótese algo muy interesante de acá. Se menciona su nombre, Jairo. Vamos a ver por qué eso es interesante. Pero lo que podemos saber acá es que si se menciona el nombre, hay algo tal vez de prestigioso, vamos a decirlo así, en él, ¿ok? Entonces, la sinagoga es esto, ¿ok? Y ya ustedes saben que entonces Jairo era un hombre con cierto prestigio dentro de la comunidad judía al ser principal de la sinagoga. Y tiene un gran problema, y no sé si te identificas con esto, una hija enferma. ¿A quién aquí se les han enfermado sus hijos o les han pasado cosas? ¿Hay mayor angustia que la enfermedad de un hijo? Difícilmente. Yo cuando me enfermo de verdad, no me importa tanto, ¿verdad? Siento yo, mi esposa no, dice que sí, soy bien chillón cuando me enfermo. Pero de verdad, no creo que sea nada mucho más doloroso y mucho más difícil de pasar que cuando uno de nuestros hijos se enferma, ¿no? Y a veces uno a eso le angustia, ¿verdad? En el caso de ella, pues estaba a punto de morir, es algo que realmente estaba feo. No sé si tal vez los que no tengan hijos identifican a algún sobrino, familiar, pero es una sensación fea, ¿verdad? Tener a alguien muy querido y enfermo, incluso al borde de la muerte. Creo que en el peor de los casos de verdad es un hijo, pero definitivamente con cualquier familiar se puede sentir algo así. Bueno, pues este es el caso de Jairo, un hombre de prestigio con cierta posición, pero que aún hacía algo. Reconoce su necesidad y al mismo tiempo la autoridad de Jesús. ¿Jesús a qué se dedicaba? ¿Era principal de la sinagoga? ¿Era doctor de la ley? ¿Qué era? ¿Era qué? Era todo, ¿verdad? Ya hemos dicho que era sacerdote y todas estas cosas, pero dentro del mundo secular, él era carpintero, que lo más similar es como hacer albañil, ¿verdad? Ellos construían de madera y eso es a lo que él se dedicaba. Entonces es extraño que así como lo hemos visto en otras ocasiones, pero que en esta, un hombre como Jairo, un hombre de cierto prestigio entre la sinagoga, vaya con un carpintero a ayuda. Pero lo que pasa es que él entiende su limitación y reconoce el poder de Jesús, porque definitivamente sabemos que era más que un carpintero, ¿verdad? Me acordé de un libro de un hermano que se llama así, ¿de quién? No, hay uno que bueno, se llama César Vidal y de hecho es de España. No estoy seguro de dónde es, pero ¿se llama Más que un carpintero? No es cierto, se llama Más que un rabino. Perdóneme, me estoy equivocando. Tienes razón, es de Josh McDowell el que estoy diciendo y es la defensa. Pero ya nos estamos desviando bien cañón. Ok, muy bien. Ahora, aquí creo que hay una lección bastante profunda, aunque realmente cortita. Pero la cuestión es que hay que entender nuestras limitaciones. Ahora, yo siempre me gusta exponerme a mí, ¿verdad? Para no avergonzar a otras personas, aunque lo podría hacer, hermanos. Y si ustedes me dan permiso, tal vez los voy a usar como ejemplos en las siguientes. Hay algo que a mí me gusta mucho hacer y es meterle la mano a las cosas que yo tengo, ¿no? No sé por qué, pero especialmente si tengo un aparato en mi casa y se me descompone, me gusta abrirlo, checarlo y aunque no le entienda, pues no sé, me gusta intentar arreglarlos y todo eso. Y lo último, generalmente yo le digo a mi esposa, a ver, ¿cuántas cosas no he arreglado, verdad? Y le digo, a ver, ¿crees que no lo voy a arreglar? Porque dice, Armando, no le metas mano. Y yo le meto mano y yo veo ahí cómo. Y generalmente me ha salido. De hecho, con Edgar me pasó que estábamos arreglando algo acá y me dice, oye, mejor le voy a hablar a un electricista y no sé qué. Y al final salió, ¿verdad? Entonces, yo me puedo jactar de decir, yo soy bueno. La verdad es que en la generalidad yo puedo abrir alguna cosa y ver qué tiene de problema y la voy a arreglar. Pero sí tengo mis limitaciones, le sé a las cuestiones eléctricas, pero lo electrónico no tengo ni la menor idea. Y un día a Cristian, mi hijo,
se le ocurrió bautizar un Xbox que teníamos ahí en la casa, le echó agua en una como ventiladorcito que tenía y nada, se escuchó ¡puf! Y ya. ¿Y qué hice yo? Pues dije, pues lo voy a poner en arroz, y lo puse en arroz, dije, no, mejor lo voy a abrir. Y entonces lo empecé a abrir y empecé a ver ahí cómo lo podía arreglar. Y busqué en internet. ¿Y qué creen que hice internet? Que había una pastita con la cual lo puedes tallar y no sé qué. Y ahí voy yo y le agarro con la pastita y le empiezo a hablar. ¿Y qué creen? Que el Xbox pues terminó así. No sé si lo ven ahí. En una... Ay, ni siquiera avanzado, ¿verdad? O tal vez no está avanzando. Ahí está. En una bolsita de estas que te regalan ya para el súper, disque ecológicas, que no son nada ecológicas, y se le entregué a un cuate que realmente sí sabía arreglarlo y pues ya, se lo dije, y de hecho se lo dejé ya casi como al kilo, ¿no? Porque terminé arruinando más piezas de las que, de las que quería componer, ¿no? Entonces es interesante porque uno puede decir, yo tengo cierta capacidad, y piensa en eso, en lo que tú piensas que tienes capacidad. Estamos limitados, seamos lo que seamos y hagamos lo que hagamos. Y hay que reconocer esas limitaciones. En el caso de Jairo, muy probablemente era una persona con pues conocimiento de las escrituras, conocimiento incluso de Dios, pero él sabe reconocer su limitación y dice, mi hija está enferma, yo necesito que alguien más la sane. ¿Y quién es quien la puede sanar? Este hombre carpintero, pero que anda sanando a todos por todos lados y que enseña de una manera que jamás hemos escuchado. No sé si me explico. Entonces, yo creo que hay que aprender algo acerca de esto. En primer lugar, entender nuestras limitaciones. Y todos las tenemos, tarde o temprano, terminamos necesitando ayuda y lo que hay que saber es a quién recurrir. Yo recurrí a una persona que justamente se dedica a electrónicos, ¿verdad? Porque yo no lo sé. Y aquí en el caso de Jairo, pues él va con Jesús porque él no sabe cómo sanar a su hija. Y es que muchas veces no es hasta que estamos en los momentos más bajos y en los más difíciles cuando entendemos que necesitamos ayuda. Y eso es lo que estamos entendiendo aquí con Jairo. Y es una pequeña cosita, ¿verdad? Alguien que sea quien sea y sepa hacer lo que sepa hacer, entiende su limitación y entiende que tiene que ir con alguien más para recibir esa ayuda. Pero alguien conocido, vamos a ver por qué esto tiene que ver. Vamos a ver ahora en este otro caso a alguien desconocida. En el caso de Jairo, alguien con cierto prestigio, pero en el caso de esta siguiente que vamos a ver, alguien diferente en muchos aspectos. Vamos a leer del 43 al 48. Y es interesante porque aquí vamos a ver que esta historia corta la principal, si podemos llamarla de Jairo la principal. Dice, pero una mujer que padecía, y mientras iba, un cachito del 42, y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuando tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos dijo Pedro, con los que en él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y te oprima. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? O sea, todos, ¿no? Porque todos están ahí alrededor de él y lo están oprimiendo. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y como al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ahora fíjate en un detalle interesante de esto, ¿ok? De esta mujer, a diferencia de Jairo, quien sí era alguien delante de la sociedad, no se menciona su nombre. Sí, no sé si has notado esa diferencia. De Jairo se menciona. ¿Por qué no se dice nada más un principal de la sinagoga, sino que aparte se dice Jairo? Y de esta mujer se dice simplemente que era mujer. Hay otras mujeres que sí son mencionadas en la Biblia, pero en este caso no. Ahora, Lucas, y de hecho lo hacen también los otros evangelistas donde encontramos paralelos a esta historia, que serían Marcos y Mateo, cortan la historia de Jairo para hablar de esta mujer porque así está pasando, ¿no? Cronológicamente. Y ya hemos hablado de esto, pero es importante también entender algo acerca de la mujer. La mujer en la sociedad judía era despreciada, ¿se acuerdan algunas cosas que hablábamos, verdad? No tenían, por ejemplo, derecho individual, sino que su derecho estaba sujeto al de su esposo. Entonces, su esposo sí tenía participación política, pero la mujer no la tenía.
no podían testificar, por tanto no podían acusar. Realmente pues había algo bastante difícil, ¿no? Y para sumarle, en el caso de esta mujer hay algo peor ahora delante de la cultura judía, que es que esta era una mujer con flujo de sangre. No sé si ustedes recuerdan, hay algo que la Biblia dice, perdónenme, lo voy a leer aquí para no verlo, porque no lo puse en mis apuntes. Y la mujer dice, cuando siguiera el flujo de su sangre, esto es en Levítico, que es la ley de Dios para su pueblo, por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera flujo más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Y no solamente ella sería inmunda, toda cama en que durmiere, todo el tiempo de su flujo le será como cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocar estas cosas será inmundo, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Entonces, esta mujer que toca a Jesús, ¿qué haría de Jesús? En teoría. Ahora vamos a hablar del manto, porque también es algo que puede o no tener significado. Realmente no sabemos mucho, pero puede ser que esto haya estado en la mente de esta mujer. Números 15, del 38 al 39, hablando de qué es este borde, ¿verdad? De qué se está hablando. Y no le puse una imagen acá, pero tal vez han visto alguno. Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de los vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja, esta franja es precisamente ese borde, de los bordes un cordón de azul, ¿ok? Entonces, bueno, esa es la parte que tenemos acá. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón, de vuestros ojos, y en pos de los cuales os prostituyáis, ¿ok? No sé si han visto cómo los judíos visten justamente estos bordos, o muchas veces utilizan el colorcito azul, ¿verdad? En estos como bordes y cosas así. Tiene que ver con esto. Y es una señal de los mandamientos del Señor para que ellos lo recuerden. Entonces, fíjate que este borde del manto significa algo, y esto es lo que significa. No estamos seguros si en la historia esto vaya a ser tan relevante, pero puede ser que sí. Tal vez esto explicaría el por qué la mujer toca esta parte, ¿verdad? Tal vez por lo que signifique. Ahora, nótese que este no era un manto mágico, ¿verdad? Con capacidades sobrenaturales y el don de sanar, ¿verdad? Y aún el pasaje pues no sugiere nada así. Tal vez pensaríamos, uy, qué bueno que tocó el borde, porque si hubiera tocado, no sé, la capa, pues no hubiera funcionado el milagro, ¿verdad? No va por ese lado. Tal vez aquí simplemente explicar el por qué toca esa parte, puede que ella estado pensando en eso, puede que no. ¿Por qué el borde? Pues quién sabe, ¿verdad? Pero vamos a ver un paralelo de esta historia, de saber por qué esta mujer toca este borde, qué es lo que estaba en su mente. Si estaba esto de lo del borde y lo que representaba de la ley de Dios y todo esto, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es lo que ella pensaba. No está ahí, ¿verdad? Más bien no es cierto, perdóneme, no lo tengo acá. Vamos a Mateo, unas páginas atrás nada más. Y el paralelo en donde está esta historia es en el capítulo 9. Versículo 21. O en pantalla ahí Tona nos está facilitando todo. Ok, Mateo 9:21, que va narrando justamente esta historia, nos dice tal vez esta otra perspectiva de la mujer, ¿verdad? Leamos desde el 20, dice así: y aquí una mujer enferma de flujo de sangre por hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, dice, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pregunta nuevamente, ¿creen que esto tenga que ver con que esa parte del manto tenía un poder especial y que se le iba a transferir a ella o algo así? Pero era la convicción que ella surgió, ¿no? Tal vez ella pudo haber dicho, yo estoy seguro que si yo toco sus pies, seré salvo. Si toco su mano, seré salva. Yo les voy a dar mi opinión. Yo creo que ella no se atrevía a tocar a Jesús, tal vez porque sabía que era algo que según lo que vimos en la ley no podía hacer. No sé si me explico, ¿no? Como por respeto a Jesús, esa es nada más mi opinión, ¿verdad? Que por respeto a Jesús no quiso tocarlo a él físicamente, sino que dijo, aun si yo toco esta partecita de él, sin contaminarlo a él porque padezco de flujo de sangre, aún él tiene el poder de salvarme. Pregunta, ¿quién llevó a cabo la sanidad? ¿Jesús, la mujer o el manto? Jesús.
¿Fue el manto del borde mágico? Es que era un borde tejido y en mi pasado viaje a Israel me lo tejieron ahí, me lo bendijeron, lo bautizaron y entonces me lo dieron y por eso nada que ver. Tiene que ver con un milagro que hizo Jesús. Y lo mismo, si la mujer, yo creo, hubiera tocado otra parte de la vestimenta de Jesús, lo mismo hubiera pasado. Ahora no sabemos, como ya dije, qué es lo que la mujer sabía acerca de este manto. Pero algo que sí sabía era que con solo tocar este manto, ella podía ser sanada, porque ella tenía tal vez una confianza que además es respaldada por las escrituras, ¿verdad? Podemos poner la presentación. Salmo 103 del 2 al 3, pasaje muy conocido, y vamos a leer otro en Jeremías, pero si lo quieren ir poniendo. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Es interesante que se pone dentro de las dolencias un paralelo con las iniquidades, ¿verdad? Que podríamos pensar que tiene que ver una cosa con la otra. Sáname, oh Jehová, y seré sano, Jeremías, ¿verdad? Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. He aquí, ellos me dicen, ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora. Yo no sé si esta mujer tenía eso en su mente, pero podríamos decir que muy probablemente tenía una mentalidad muy cercana a lo que decían las escrituras en este sentido, ¿verdad? Que se haga ahora, sáname. ¿Qué piensas tú de esto? Porque algo que tal vez podrías pensar, sí estaba contaminando ella a Jesús, ¿verdad? Porque, en teoría, porque lo que una persona con flujo de sangre tocara iba a quedar contaminado, y si alguna persona tocaba aquello, pues esa persona quedaba contaminada, y pues Jesús estaba usando ese manto, ¿verdad? El manto quedó contaminado y él se dio cuenta de esto. ¿Qué piensas de ese acto? Ahí tal vez algunos diríamos, ¿fue la forma correcta la que ella hizo? ¿No fue como medio irrespetuoso lo que hizo esta mujer? Sí, un poco, ¿no? Hoy hablamos mucho de esto de mi propio espacio, ¿verdad? Y no me toquen ni nada y todo eso. Y ella se invadió de alguna manera el espacio de Jesús. Y tal vez dirías, pues, ¿por qué hizo algo así, verdad? No son formas. Y tal vez yo pensaría en esto. No voy a emitir un juicio totalmente sobre esto, pero aquí tenemos el precioso, majestuoso metro de la Ciudad de México, ¿verdad? ¿Hay metro en sus ciudades? Allá, bueno, en Madrid sí hay un metro, de hecho me llega a subir. Y allá en Perú también hay metro, así les ha tocado. ¿Qué tal está el de la Ciudad de México? ¿Ya lo han probado aquí? ¿No les ha tocado? Uy, de lo que se han perdido, ¿verdad? De lo que se han perdido y de lo que no han perdido, sus carteras, sus celulares y todo lo que podamos pensar. ¿A quién le toca? Bueno, a mí en este momento ya no me toca, o por un tiempo mientras voy con hijos procuro usar mi auto, pero ¿a quién le ha tocado una vida de metro, así por un buen tiempo? Ok, han pasado vida de metro, ok. Los que han pasado vida de metro, de transporte público, ¿cuáles son las horas pico? De 6 a 7 realmente. A las 6 de la tarde también se pone, de 6 a 8, no todo el tiempo. Yo diría que son de 6 a 7, sí, de 6 a 8 en la noche también. De 6 a 8 no hay tanta bronca, pero ¿qué tal a lo que nos ha tocado en la mañana? ¿Ok? Y viene tu vagón así. ¿Quién dice, cuando realmente tienes una vida que requiere de viajar en metro, que te puedes dar el lujo de decir, no me meto, espero al siguiente vagón? Si realmente necesitabas estar en la escuela, en el trabajo o algo así, a las 8 de la mañana, y el vagón pasaba y de repente se tardaba mucho en pasar y en pasar y en pasar, tú veías cómo ya no cabía nadie y ¿qué hacías? Como se pueda, empújenme. ¿Y qué pasaba si no te metías? Y es cómodo ir así viajando, aquí le llamamos a esta parte del sobaco, ¿verdad? Con el sobaco de la otra persona allá al lado de ti agarrándose. ¿Quién dice qué delicioso es viajar en el metro en hora pica a esa hora? ¿Y por qué lo hacía yo, verdad? Ya les voy a platicar eso. ¿Por qué hacíamos eso entonces? Por necesidad, porque si no, no llegábamos. Porque bueno, ya hemos hablado de que es un transporte muy lujoso, ¿verdad? ¿Nunca te has subido al metro? Pásate aquí al frente, por favor, y exponnos por qué nunca te has...
Tren ligero, sí, claro, el tren ligero. Y el de Tasqueña aquí también se pone, creo y es la terminal, generalmente terminal se pone. Pero ya estamos hablando mucho de estos. Nadie hace esto por gusto, sino porque dices, me tengo que meter. ¿Sabes? Yo creo que esta mujer estaba pensando más o menos así. No es como que dijo, ay, justamente voy a aprovechar este momento porque me gusta que él está así. O tal vez si dijo, mira, justamente es el momento, lo voy a tocar porque sé que voy a ser sanada. No sé si me explico. Vamos a decir que ella como que arrebató la bendición, ¿sí? En ese sentido. No se espanten, hermanos. Pero quiero que veamos, no estoy hablando aquí de otra cosa, ¿verdad? Pero quiero que vean que esa intencionalidad de ella que dijo, lo voy a hacer y no importa lo que vaya a pasar. Porque yo tengo fe en que si solamente tocara esa parte del manto, yo voy a ser sanada. Ahora, hermano, puede que no hayan sido formas, tal vez incluso entre toda esa gente, esta mujer pues de repente se le ocurrió hacer eso y no fue tal vez lo mejor, sí, no lo sé, pero ella dijo, no voy a dejar que esta bendición se me escape, y tal vez era la única forma, no se va a dar cuenta, no va a pasar nada, pero yo confío en que si solamente toco, yo voy a ser sanada. Ojo con esto, ¿necesitaba ella tocar a Jesús? Eso estaba en su mente. ¿Sí me explico con esto? Eso era algo que estaba en su mente. ¿Perdón? En eso puso su fe. Y ojo, no es que puso su fe en el manto, puso su fe en Jesús. Y acorde a lo que en su mente funcionaba, actuó. No sé si me explico con eso. Espero que con eso se entienda esto. No es que el manto sanaba, no es que tocar a Jesús sanaba, pero ella confiaba tan grandemente que dijo, esta es la forma en la que voy a ser sanada. Obviamente en esto estaba Jesús y eso fue lo que ella hizo. Y sabes, muchas veces nosotros esperamos, y ojo, yo quiero ver, porque no quiero que se malentienda todo esto y voy a aclarar todos estos puntos, ¿verdad? Pero muchas veces nos pasa lo mismo, ¿verdad? Que nos puede pasar en el metro, ¿verdad? Que es que vamos viendo que el vagón va lleno, pero se está haciendo tarde y no entramos. Y se hace más tarde y no entramos. Y se viene y piensas que el siguiente va a venir más vacío y más bien se va llenando más. Y nunca te metiste y vas a llegar tarde al lugar al que ibas. Y nos pasa también a nosotros para recibir bendiciones. El Señor tiene grandes planes para mí, yo sé, pero yo no sé cuándo van a llegar. O sea, como que veo que el Señor tiene algo grande para mí, pero no veo el momento en el que lo está haciendo, o tal vez no lo está haciendo. O no, es que el Señor ya me mostró, ¿verdad?, qué es lo que tengo que hacer, pero eso no te lleva a la acción, no te ha llevado a hacer nada en absoluta. ¿Sabes qué es lo que quiere Dios de ti? Pero estás tal vez pensando, es que no ha llegado el tiempo, ¿verdad? O tal vez eres más de, bueno, Señor, pues tú muéstrame, ¿verdad? Porque yo de verdad no sé. Y si tú no me mueves, yo prefiero no moverme. ¿Has escuchado eso? Eso es difícil, eso es muy difícil, porque a veces yo he tenido esa mentalidad a veces de decir, bueno, sí, yo no sé si Dios me está moviendo a esto, pero es que hay cosas obvias que el Señor nos va a mover a hacer en todo momento. Pregunta, ¿es voluntad de Dios que prediquemos el Evangelio? Hay un buen momento para hacerlo. Todo momento es bueno para hacerlo. Y hay veces en las que decimos, bueno, es que yo no sé si Dios me está mostrando que le debo compartir el Evangelio a esta persona. Aunque Dios no te lo está mostrando, ya te dijo, predica e insta en tiempo y fuera de tiempo. No hay buen momento, o más bien siempre hay buen momento para hacerlo. Y a veces nos quedamos parados, ¿verdad? Esperando el vagón y dejando pasar, híjole, el siguiente, ¿no? O tal vez uno más así para los niños, cuando estabas saltando la cuerda y que de repente decías, ya me voy a meter, no sé si se identifican con esto, que están ahí pasando la cuerda, pasando la puerta y dices, ya me voy a meter, no, espérate, no sé qué. Y nos quedamos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hacemos esto para no dejar pasar vagón tras vagón? Y hay que aclarar algo en primer lugar. Ese milagro que queremos tiene que tener ciertas características. En primer lugar, debe estar dentro de la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo sé qué es lo que quiere darme Dios? ¿Es algo muy místico? Algunas cosas creo que sí pueden llegar a ser un tanto místicas, pero la mayoría de lo que Dios quiere que hagamos, aquí está. ¿Quieres conocer qué voluntad tiene Dios para tu vida? Conoce su palabra y ella tienes muchísimo. Yo diría que en tu vida por revelación muy especial te va a llegar si a lo mucho un 10%, el 90% de lo que tienes que hacer ya está escrito y es muy, muy sencillo de leer. No hay mucho que pensarle.
¿Dios quiere sanar mi pasado? Claro que quiere sanar tu pasado. ¿Dios quiere usar tu presente? Claro que quiere usar tu presente. ¿Y quiere dominar tu futuro? Por supuesto que Dios lo quiere hacer. ¿Quién tiene dudas acerca de esto? Estamos de acuerdo que esto es obvio. ¿Dios quiere que yo tenga un Ferrari? Ahí sí yo pondría dudas, ahí sí no estoy seguro de que Dios lo quiera. Pero de estas cosas que son claras, no hay mucho que pensarle, estamos de acuerdo. Pero si no estoy convencido de lo que Él puede hacer, de que puede hacer algo en primer lugar en mí y después a través de mí, entonces puede que yo me quede ahí parado esperando el vagón vacío y nada más no haga nada al respecto. Y de esta manera no es posible que yo pueda recibir el regalo que Dios o el milagro que Dios quiere hacer primero en mí, pero también a través de mí. Esta mujer no esperó el vagón. Esta mujer no dijo, híjole, vamos a buscar un momento mejor para ver cuándo pasa esto. Vio el momento y lo hizo. Yo me imagino que hubo mucha vergüenza, ¿verdad? Cuando él la identificó. Pero ¿qué le dijo él? Tu fe te ha salvado. No dijo, mi manto te ha salvado. Incluso no dijo, yo te he salvado, aunque eso es lo que pasó. Sino que dijo, tu fe, el hecho de que tú hayas actuado en este momento es lo que te salvó. Ojo con esto. En quien Dios quiere hacer un milagro, Él no le importa si eres alguien conocido, desconocido o incluso que estés muerto. Dios puede hacer un milagro contigo. Y vamos a terminar el relato. Es interesante que se corta, pero está totalmente relacionado a esta historia. ¿Qué pasa con esta hija de Jairo? ¿Okay? Perdón, estoy aquí ya en Mateo. Vamos a Lucas. Lo podrían leer también ahí en Mateo, pero este en particular lo estamos leyendo en Lucas. Y dice lo siguiente, el versículo 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Qué triste, ¿no? Él yendo por el maestro, tal vez incluso frustrado por decir, acaba de cumplir el milagro esta mujer y con quien iba es conmigo y me vienen a decir, ya no molestes más al maestro. Pero 50, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Ojo con esto, interesante, ahorita vamos a continuar. ¿Por qué no le recortó un cachito al manto, verdad? Y se lo regaló y le dice, mírate, nada más llévalo allá. Porque este es el centro de la historia. No se trata de cosas, no se trata de objetos, se trata de la fe. Y esta es la enseñanza grande acá. No temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, Jacobo, Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Talita cumi, si algunos están familiarizados con esto. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Recuerdan que el pasado sí se publicó, en este dijo no le cuenten a nadie. Ahí hay una diferencia. A veces dice que se cuentan los milagros, otros no. Pero fíjate esto, no importa quién seas, no importa si eres alguien o si no eres nadie, o incluso que estés muerto. Y esto es muy poderoso, porque lo que está diciendo es, no depende en absoluto de ti, no hay nada que tú puedas hacer en absoluto para recibir el milagro de Dios. ¿Okay? Bueno, sí hay algo que puedes hacer, pero lo que me refiero es, no está dentro de tu poder el realizar el milagro o el que se te haga en ti, está dentro del poder de Él. Y prácticamente lo único que se requiere de nosotros es fe. Vamos a seguir hablando de esto, porque en primer lugar me gustaría definir la fe, y para mí la mejor definición de fe está en Hebreos 11:1. Bueno, ya lo conocen, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y estas dos palabras son palabras muy fuertes, certeza y convicción. ¿De qué? Yo tengo la convicción de que si yo salto por esa ventana y me voy al piso, por lo menos me voy a romper bastantes huesos, muy probablemente me voy a morir. Esa es una convicción de algo que yo puedo percibir.
¿cuál sería la fe de que voy a saltar por ese lugar y voy a volar? Ojo, yo no estoy hablando de milagros de ese tipo, ¿verdad? Para nada, no, no saltes por allá, hermano. Y aquí en esta iglesia nunca te vamos a mandar a hacer ese tipo de cosas. Pero es interesante que de las cosas que podemos ver, podemos estar hasta cierto punto seguras. Sin embargo, de lo que Dios nos muestra, podemos tener una convicción y una certeza total. Certeza y convicción de que Dios va a obrar. Pero ojo, y aquí donde vamos a corregir cualquier cosa, porque yo he dicho esto del milagro y tal vez ustedes han pensado como, bueno, ¿y de qué nos va a hablar no? Nos va a hablar de los milagros, estos de no sé, justamente salta por algún lugar y no te va a pasar nada y que te piquen las serpientes y tampoco. Creo que eso puede llegar a pasar, pero vamos a hablar de que hay abusos de la fe, y esto es algo que tal vez me gustaría platicar un poquito, porque en la iglesia en la que yo en un momento crecí, pues habían ciertas cosas que a veces nos decían, ¿no? Quieres ser sanado de esta enfermedad, paga tanto dinero, y entonces prácticamente era como comprar un milagro, y ten fe, entrégale a Dios, que sí, obviamente entregar nuestras finanzas al Señor es un acto de fe, pero el Señor nunca condiciona sus milagros de esta manera, en un modo de dale al Señor y entonces Él te va a dar de vuelta, ni nada por el estilo. Llegué a escuchar una historia que mi esposa aquí iba a ubicar, ¿no? De un evento de sanidades que se hizo en algún momento para una persona que tenía problemas de espalda, ¿verdad? Y a esta persona llegaron y le jalaron, lo bueno es que ni siquiera va a hablar español, entonces aún la grabación no se va a ver, ¿verdad? Pero le dicen, llega el Señor y le jala la pierna, ¿no? Le jala la pierna y le dice, es que tienes una pierna más corta que otra. Dato médico, todos tenemos una pierna más corta que otra, ¿verdad? Pero a él le dijeron que ese era el problema de la espalda, entonces le jalaron la pierna y al momento dijo, ya fui sanado, ¿no? Y al siguiente día, bueno, en ese día dice, ya de verdad se me quitó todo el dolor de espalda, ya no me duele nada, y al siguiente día volvió el dolor de espalda. ¿Y sabes qué es lo que le dijeron? Te faltó fe. Qué difícil, ¿no? Te faltó fe y por eso no se hizo el milagro. Y no sé si tú te identifiques con esto. ¿Cómo sé que realmente tengo fe? A mí me ha pasado que de repente yo digo, ¿será que realmente tengo fe? Porque teniendo suficiente fe, entonces se va a cumplir mi milagro, pero si no, no. Y si en algún momento no se me cumplió que Dios me dio mi casa de los sueños y mi Ferrari o me sanó de cualquier cosa así, entonces realmente no tuve suficiente fe. Yo no creo que va por ahí. Vamos a ver cómo se ve tal vez esta certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Santiago nos lo muestra. Así también en la fe, dice, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Qué quiero enfatizar? La fe siempre va a llevar a la acción. ¿Qué tipo de acción? Diferentes cosas en diferentes momentos. Pero en este momento debemos tener tal vez un mejor entendimiento de lo que representa esta fe y no nos vayamos por el lado de motivacionismo, ¿verdad? Cree que puedes y entonces en algún momento Dios te va a conceder ese milagro y lo que sea, tú crees y se te va a cumplir, atrae la bendición. No sé si vieron en algún momento esta idea también con la fe, hubo un libro que se llamaba El Secreto, ¿no? Que hablaba de atraer las bendiciones o las cosas y todo esto, y a veces lo transportamos a la idea de la fe, ten fe y entonces te van a transferir todas las bendiciones y todo esto. Pero en este momento no hemos hablado del común denominador. Hemos hablado de dos cosas. Se requiere fe para que pasen los milagros. La fe lleva a la acción, como en el caso de esta mujer o lo que nos enseña Santiago. Pero ¿cuál realmente es el común denominador entre estos dos milagros que se van a llevar a cabo? Quiero que leas el versículo 41 y el 47. Tú velos y me vas a decir cuál es el común denominador. Es muy sencillo. ¿Qué hicieron ambos? Se postraron, ambos. Se pusieron de rodillas. Y hermano, esto es la clave para entender qué milagros cumple el Señor. Porque la fe que es verdadera, la fe que es genuina, lleva a la acción. A veces, en el caso de lo que nos está mostrando Santiago, lleva a actuar con compasión, a mostrar incluso amor por enemigos. Pero en algunos otros casos es simplemente ponerse de rodillas y creer que Jesús puede hacer algo por nosotros. Y ponerse de rodillas es un acto reverencial que lo que comunica es, yo no, tú sí, tú tienes derecho sobre mi vida.
Le voy a pedir a mi esposa si puede pasar aquí al frente para ejemplificar un poquito de lo que significa esto de ponerse de rodillas. En la antigüedad, pues justamente el ponerse de rodillas, aún creo que en la actualidad representa algo, y es que yo estoy en una posición vulnerable, ¿no? Imaginémonos que no es lo que pasa en estos tiempos, solamente cuando estamos en casa, que ella tiene una espada, y con esa espada ella me está amenazando a mí. ¿Quién tiene la ventaja? Ella tiene la ventaja. Ella en este momento tiene, tal vez, ¿cómo decirlo?, control sobre si vivo o si muero. Ya está muy incómoda ella acá. Pero si yo aún me pongo todavía más hacia abajo, ¿qué posición o qué tengo yo, qué posibilidad tengo yo para defenderme? Yo le estoy dando control, puedes pasar. Yo le estoy dando control total sobre mi vida. ¿Me explico? Eso es lo que significa ponerse de rodillas, es lo que significa postrarse. Es decir, Señor, tú sí, yo no. Ahora, al principio te pregunté, piensa en un milagro. ¿Te acuerdas de tu milagro? Ok, ponlo en tu mente. Hay un principio importantísimo cuando deseamos que Dios obre milagrosamente en nuestras vidas, y es que nuestras peticiones sean de rodillas. Ojo, no estoy hablando aquí, bueno, yo le voy a pedir entonces de rodillas al Señor un Ferrari y me lo va a conceder. No se trata de eso, se trata de lo que representa ponerse de rodillas. Que lo que pedimos, lo pedimos arrodillados en el sentido de que no queremos lo que nosotros queremos, sino queremos lo que Él quiere. Señor, yo no, tú sí. Eso es lo que hay que entender del ponernos de rodillas. Que lo que pedimos, lo pedimos porque sabemos que es lo que Él desea hacer en nosotros. Las cosas que algunas son obvias en las Escrituras. Y tal vez la pregunta del día de hoy es la siguiente: ¿tu petición está en sintonía con la voluntad de Dios? ¿Sí? La otra sería no. Y la otra sería, muy honesta también, no lo sé. Sabes, tal vez siendo sinceros, tu respuesta sea no. Y yo te ayudo a saber si sí o no. Si ese milagro que pensaste tú en este momento es ganarte la lotería, desgraciadamente no va por ese lado, ¿verdad? Si tú pediste algo así como la lotería o un carro o algo así, a menos de que realmente el Señor te lo quiera conceder para su reino, yo creo que no va así. Porque no es así como Dios desea obrar milagros. No se trata de lo que tú quieres, sino de lo que Él quiere hacer en ti y a través de ti. Pero si eres de los que tal vez dices, no estoy seguro, te tengo una solución. Para conocer si Dios quiere eso de ti, conoce a Dios. ¿Dónde conoces a Dios? Lo conoces en su palabra. Si tú llegas a conocer a Dios en su palabra, entonces vas a tener una convicción mucho más clara de si Dios quiere hacer eso o no lo quiere hacer en ti. Pero tal vez tu caso y el de muchos acá sea diferente. Tal vez tú ya sabes que el milagro que tú quieres es un milagro que también Dios quiere hacer, porque va conforme a su voluntad y es algo que realmente se puede pedir y no va a favorecernos a nosotros, sino que va a ser algo más grande para su reino. Pero tal vez el problema no sea que no conoces a Dios, sino que lo que te falta es fe, y una fe que actúa. Y no hablo aquí de charlatanerías como las que te decía hace rato, de sanaciones que no suman mucho al reino. Hablo de una fe genuina, una fe que actúa en sintonía con el corazón de Dios, porque genuinamente quiere cumplir su voluntad, porque es lo que más desea. Una que no se distrae por mi perspectiva terrenal y dinero, posesiones materiales, una posición socioeconómica que no necesito, o que no se distrae en deseos distractores como, no sé, sustancias, placeres. ¿Tú piensas en qué? Y ojalá que esas no sean las peticiones que le pides al Señor. Dios desea que tú desees lo mismo que Él desea, y que cuando sepas y entiendas qué es lo que Él quiere en ti, hagas lo necesario por obtenerlo. Que si tienes que cortar vicios, relaciones, un estilo de vida, lo hagas en el momento. Y a veces eso va a ser el tocar el manto. Ay, es que yo no sé si debo de dejar de fumar esta cosa o de meterme esa sustancia. ¿Cuál es la respuesta? Sí, y hazlo en el momento. Tengo una relación fuera del matrimonio.
no sé si la quiero dejar o si la debo hacer. Déjala en el momento. Cualquier cosa que vaya en contra de la voluntad de Dios, hay que ser tajantes, pero también con las cosas que son activas. Debo predicar el evangelio, no lo pienses mucho, hazlo. Que si tienes que comenzar a dedicar tiempo que dedicas a otra cosa y más bien entregársela totalmente a Dios, hazlo y de rodillas, diciendo tú sí, yo no. Y eso, mi hermano, es a lo que llamamos fe. La fe viene acompañada de obras, nos guste o no. Ojo con esto, no estamos diciendo las obras salvan, ese es totalmente otro tema. Pero si realmente decimos vivir una vida de fe, tenemos que actuar y tenemos que dar pasos. Y hermano, cuando los des, te vas a dar cuenta de que caminar es fácil, porque mientras tú estás pensando en dar o no el primer paso y terminas dándolo, Dios ya va delante de ti y ya ha preparado todo el camino. Eso ha sido de verdad mi vida de fe, que cuando yo pienso que de verdad voy a dar un paso y voy a la nada, el Señor ya tiene algo preparado, y aunque yo no conozco exactamente el camino, Él ya lo conoce y me lo va mostrando. Hermano, mi ánimo es este: no importa si fue bueno o malo, o bueno, no bueno o malo, no importa si fue lo más adecuado, lo más educado que esta mujer se acercara así con Jesús, o que Jairo en algún momento hiciera lo que hizo y molestar al maestro, como dice acá. Lo importante es que ambos lo hicieron con algo muy importante, puestos de rodillas, diciendo yo no puedo, entendiendo sus limitaciones, pero también diciendo tú sí puedes, y eso es fe. ¿Crees que en tu vida se está manifestando la fe? Y lo mismo, no lo vas a ver porque te ganaste la lotería o porque económicamente te está yendo bien. El hombre con más fe, Jesús, no tenía ni dónde recostar su cabeza, pero se ve en la obediencia. ¿Qué tan fácil es para ti obedecer a Dios? Si para ti es muy difícil obedecer a Dios, lo que te falta es fe. ¿Y qué se necesita para tener fe? Pedirle al Señor, pedirle al Señor que te la dé. ¿Y cómo se va a manifestar? En obediencia. Yo no me voy a meter a cuestiones metafísicas de la predestinación y la voluntad de Dios, la soberanía, cómo funciona eso con nuestra voluntad, hay un libre albedrío o no, no me interesa tanto. Lo que me interesa es que tú obedezcas. Si lo haces tú o lo hace Dios en ti, no importa. Pero este es un llamado muy, muy importante: obedece y haz. Que la fe que tú dices tener, ojalá que digas tenerla, también se lleve a la acción. Esto es algo con lo que yo mismo me confronto cada día. No es fácil, no es algo que se diga y se haga muy fácilmente, pero una forma de evaluarnos espiritualmente es ver si realmente nuestra fe está llevando a la acción. No lo lleves a pensar mucho. Si esta mujer lo hubiera pensado mucho, nunca hubiera sido sanada. Y yo estoy convencido de que esta mujer, con ese corazón, seguramente dedicó gran parte de su vida al servicio del Señor, o me gusta pensar que así fue. Quisiera que esa fuera una realidad para nosotros, que los milagros que el Señor ha hecho en nosotros nos lleven a una fe, a estar agradecidos genuinamente con Él. Vamos a orar, hermanos, y vamos a hacer algo especial. Padre, el día de hoy te agradecemos por este día, Señor, que nos has permitido venir aquí, Señor, y pues conocer más de tu palabra, Señor, a través de ella también, pues ir nosotros entendiendo, Señor, lo que es la fe verdadera, Señor, y una fe que actúa, Señor. No porque podamos nosotros nada, Señor, realmente nada podemos hacer fuera de ti, pero Señor, tú puedes hacer grandes cosas en nosotros, y esto puede pasar cuando nosotros tenemos una fe que realmente es llevada a la acción. No lo mismo, Señor, porque seamos nosotros, Señor, sino porque eres tú, y que nosotros, puestos de rodillas, podemos reconocer de esta manera, Señor, que tú eres Señor, que postándonos ante ti, Señor, tú puedes hacer milagros en nosotros conforme a tu voluntad y con el propósito de extender tu reino, Señor. Permite que no sea nuestro reino lo que crezca en nuestro corazón, sino sea el tuyo el que nos lleve a nosotros a ser instrumentos para él, Señor. Gracias te damos por esto y te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.